capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes. Te invitamos a escuchar todos los jueves de 11 a 12 a.m. el programa La Verdad del Evangelio por Radio Tiempo 1200 AM, producido y conducido por el pastor Henry Antúnez. Este programa está dirigido a enseñar y restaurar la vida de las personas conforme a la palabra de Dios. Así que tienes una cita todos los jueves de 11 a 12 a.m. La Verdad del Evangelio con el pastor Henry Antúnez por Radio Tiempo 1200 AM en el corazón de sus oyentes. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenos días, saludos, ¿qué tal amigos? Una vez más con ustedes, dándole gracias al Señor por sus vidas, porque es a Él a quien debemos de honrar, adorar y alabar cada día. Le doy gracias al Señor por permitirme una vez más estar acá con todos y cada uno de ustedes, amados oyentes, para darle una entrega más de el programa La Verdad del Evangelio. Este programa La Verdad del Evangelio, por supuesto, a través de Radio Tiempo 1200 AM. Este programa está dirigido a enseñar y a restaurar la vida de las personas conforme a la palabra de Dios. Le estaremos acompañando en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación general licenciado Oliver Noguera, en el control técnico Fabián Talero, y quien tiene el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes su amigo y hermano, el pastor Henry Antúnez. Damos gracias al Señor de verdad por darnos la bendición maravillosa de poder estar acá hablando de su palabra. Nuestra mensajería de texto por el 0412-367-8637. Déjenos saber de usted, háblenos acerca de cómo le ha estado ayudando el programa. Queremos seguir ayudándole, queremos seguir interactuando con usted, develando esta verdad maravillosa de Dios que no es fácil y que cada día, pues, pero que es una verdad divina que nos pone en el conocimiento de recibir, de tener la nueva vida que el Señor Jesucristo vino a darnos, porque así está escrito, dice la palabra, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante está en su Hijo. Y es por ello que nosotros, pues, no dejamos de hablar de esta verdad maravillosa que el Señor, en su infinita misericordia, en este tiempo nos ha permitido, pues, develar ante nosotros. Y asimismo, como la ha ido develando, que nos las ha ido permitiendo conocer, pues esta verdad gloriosa que es su maravilloso evangelio, nosotros pues lo compartimos con usted, amado oyente, cada día, cada semana, dándoles un mensaje que siempre de alguna manera tiene algún elemento o algo que el Señor nos permite pues entregarles, algo que cada día nos abre más el entendimiento acerca de este evangelio maravilloso que, como está escrito, no nos dejará estar sin fruto. Entonces, de esa manera pues iniciamos con una entrega más de la verdad del evangelio, la verdad de Dios que vive en nosotros y nos hace libres, nos saca de las tinieblas
a la luz, al reino de su amado Hijo. Así está escrito en el libro de Colosenses, dice la palabra que el Señor nos ha trasladado, Jehová Dios Todopoderoso nos trasladó de la potestad de la tiniebla, es decir, del poder del oscurantismo en que estábamos, nos sacó y nos trasladó al reino de su amado Hijo, que sabemos pues que es un reino de luz, que Jesucristo es la luz del mundo, que el que a Él viene nunca más andará en tinieblas. Y esa es la verdad del Evangelio. Y es por ello que solo Cristo salva, que es únicamente el Evangelio, pues, es el que nos permite vivir conforme a ese orden divino que Dios estableció para todos y cada uno de aquellos que le haya escogido, aquellos que le seguimos. Entonces, la verdad del Evangelio es la que pone de manifiesto el problema fundamental del hombre. Porque de esa manera, en este problema fundamental que fue el problema fundamental del hombre, es la incredulidad que entró en el hombre de Dios, en el hombre que Dios había creado en la luz, esa incredulidad que entró en el hombre y que le hizo dar al traste con esa obra divina. Es decir, le hizo quebrantar, le hizo perder la bendición que Dios le había entregado para la tierra y entregándosela toda al enemigo. Entonces, eso es lo que hace el Evangelio, poner de manifiesto esa verdad maravillosa. Entonces, de eso es lo que nosotros le hablamos semana a semana. ¿Nosotros de qué le estamos hablando a usted? Le estamos hablando a usted de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa obra divina, de eso, y no me canso de decirlo, esa obra que cuando Jesús dijo, consumado es, en el 19:30 de San Juan, Jesús dice, consumado es. Eso que estaba él diciendo, ese consumado es, era simple y llanamente o la bendición, en ese entonces la bendición más grande que podíamos recibir. Jesús estaba diciendo que se había hecho todo lo necesario para restablecer el reino de la luz, el reino espiritual, el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que estaba hablando Jesús. Todo lo hice, todo está hecho, se hizo todo. Entonces, esa verdad maravillosa le permitió a Dios el Padre, ahora una vez que Jesús fue glorificado, ¿verdad? Una vez que Jesús fue glorificado, es decir, cuando a usted le mandan a hacer una misión, a usted le dan una orden y le mandan a hacer un trabajo, y usted, sea en su empresa, sea alguien que le contrate, alguien que le dé algún tipo de indicación, alguien con el que usted haya convenido, pues, en hacer una obra, en hacer algo, pues una vez que usted la termina, usted va donde la persona que le contrató, donde el patrón o donde esa mamá, papá, amigo o aquella persona con el que te comprometiste a hacer eso, entonces usted tiene que ir a donde esa persona y decirle, oye, ya está hecho, ya está listo, ya lo hice. Eso era lo que estaba haciendo Jesús con ese consumado es, que en hebreo es tetelestai, pero que Jesús lo dijo y le dijo al Padre, todo está hecho, pero fue notorio al mundo. ¿Por qué fue notorio al mundo? Porque hubieron actos que se manifestaron una vez que Jesús murió allí mismo, así como en el Edén, en el capítulo 3, en el versículo del 1 al 6, específicamente en el versículo 6, cuando el hombre peca, inmediatamente hubo un acto de manifestación que ellos recibieron y que les hizo entender que habían cambiado que habían muerto, es decir, que habían cambiado de condición, ya dejaron de ser espirituales para ser terrenales, es decir, dejaron de estar en la luz para ahora habitar en las tinieblas. Dice la palabra que fueron abiertos sus ojos, y no era que ellos andaban ciegos, sino que ojos se les abrieron en ese momento, bueno, los ojos terrenales. Y eso manifestó que ellos habían dejado de ser espirituales para vivir ahora conforme al orden de las tinieblas, conforme al orden del oscurantismo. Pasaron a otro estado. Asimismo, cuando Jesús muere, fue notorio al mundo todos los acontecimientos. Cuando usted le da continuidad a esa enseñanza, ve todos los acontecimientos que allí se suscitaron, ¿no? El cielo cambió de color, se puso, vieron truenos, centellas, se rasgó el velo, y tanto las manifestaciones fueron tan notorias, diría yo, pues, que a los guardias pues les permitió reconocer que
como ellos lo dijeron verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. O sea, ellos mismos reconocieron allí mismo, en ese instante pudieron reconocer que ese hombre que había muerto realmente era un hombre, era un hombre santo, era un hombre diferente a los que ellos habían crucificado anteriormente. Entonces, esa es la verdad del Evangelio, y eso es lo que nosotros venimos conversando con usted, amado oyente, todas y cada uno de las semanas, en cada una de las entregas de la verdad del Evangelio. Nuestro programa, pues, que lo que le damos somos inicio, le damos tips para que usted pueda pasar de las tinieblas a la luz o pueda darle continuidad a su vida espiritual, saliendo del oscurantismo y pasando a vivir conforme al orden que Dios ha establecido para todos y cada uno de aquellos, pues, a los que Él ha escogido. Porque quiero que sepas que usted fue escogido, que usted no vino al reino, que usted no vino acá porque quiso. No, amado, usted vino, usted fue escogido con un propósito, usted fue escogido con un plan y usted fue escogido con una voluntad. Cuando Dios le escogió a usted, porque fue Él el quien lo hizo, abrió tu corazón, amado hermano, para que pudieras entender esto mismo de lo que te estoy hablando, para que pudieras entender el orden espiritual, porque el hombre natural no conoce las cosas que son de Dios, porque para él son locuras, porque hay que discernirlas espiritualmente, y lo espiritual no tiene ninguna alianza ni ninguna combinación con lo terrenal, con lo coloquial, con lo secular. No, nosotros sabemos que lo espiritual es lo espiritual y que lo terrenal es lo terrenal. Entonces tenemos que aprender a manejarnos en ese mismo contexto, en ese mismo orden. Cuando Dios te escogió, fue Él el que abrió tu corazón para que pudieras decir: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo acepto como mi suficiente Señor y Salvador. Cuando usted hizo eso, eso fue un acto espiritual, amado. Fue un acto espiritual, meramente espiritual, porque no hay manera alguna de que el hombre natural diga: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque el hombre es por vista. El hombre no da fe de lo que no conoce. El hombre habla por los 5 sentidos, son sus sentidos auxiliares. Él infiere, habla y dice y palpa y manifiesta aquello de lo que ha visto, aquello de lo que él puede conocer. Incluso habla de lo que no sabe. Hay cosas que el hombre infiere y esto, pero las deja siempre allí sobreentendidas porque no tiene el conocimiento para determinar si eso es verdad o no. Ni siquiera por la relación que haya tenido. Hay hijos y padres, que es la relación, el vínculo. Una madre y un hijo, el vínculo más grande que pueda haber, esa es la relación así en la carne, es decir, en el origen, en lo terrenal. El vínculo más grande que pueda haber es la de la madre y el hijo. Sin embargo, fíjese, llega hasta el punto que la madre, con ese vínculo tan maravilloso que sostiene el hijo con la madre le dice algo y él lo pesa, es decir, él lo razona, lo pondera, y si él no consigue elementos que le permitan entender que eso fue así, pues el hombre lo va a negar. Es por eso la paternidad. La paternidad se niega porque el hombre no puede entender que por el hecho de que haya tenido un vínculo, un acto sexual, se haya podido haber embarazado a aquella. No, yo no creo eso. Entonces tiene que buscar exámenes que hoy por hoy la ciencia hace, pues, para determinar que es verdad que ese hijo, que es hijo de él. Entonces todas estas cosas, hay muchas cosas que usted puede ver donde el hombre no tiene, pues, porque el hombre es finito, el hombre es finito, el hombre tiene un punto hasta donde puede llegar. Lo demás de allí, el hombre lo va a negar siempre, él siempre va a negar aquello porque su cerebro está condicionado para ello. O sea, todo aquello que no tenga cabida en su mente, él lo va a negar. Entonces eso no es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que para nosotros lo sobrenatural de Dios es lo natural para nosotros. Entonces nosotros en este contexto de cosas, nosotros estamos acá, ya nosotros no negamos pues nada de aquellas cosas que nosotros sabemos. Entonces esa es la verdad del Evangelio, la verdad que nos hace libres, la verdad que es que Jesucristo cuando predicó en el Sermón del Monte, Jesús en ese maravilloso sermón, que fue la primera vez que él diera un sermón, que se reunió para hablarle acerca del reino de los cielos, la verdad verdadera es que Jesús lo primero que dijo fue: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo.
pero también nos habló y nos dijo qué pasaba con esa luz. Él dijo que no se podía encender una luz para esconderla, sino que había que ponerla en un lugar bien alto para que alumbraran a todos los que entran en casa. Así es como debe hacer la luz. Entonces, si tú fuiste llamado y escogido por nuestro Señor para testificar de su justicia, de la gracia y de su poder, entonces ahora pues debemos de poner en ese lugar bien alto, y dice la palabra, pues así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ve? Entonces, esa es la luz a la que hemos sido llamados, esa es la luz que quiebra las tinieblas. Y eso es algo que yo quiero que usted entienda en este día, que cuando hay luz no hay oscuridad, que si la luz vino a su vida, entonces las tinieblas tienen que haber retrocedido. Nosotros podemos mostrarlo por las escrituras, que nos muestran parajes, por ejemplo, pudiera parafrasear o mostrarles algún paraje, por ejemplo, la blasfema contra el Espíritu Santo. Vemos que en el pasaje en Mateo, en el capítulo 11, cuando Jesús, ellos le dijeron que estaba echando, estoy parafraseando, amados, ellos le dijeron a Jesús que él echaba a los demonios por Belcebú. Le acusaron de que él echaba a los demonios por Belcebú. Entonces Jesús allí fue bastante enfático al decirles que si él los echaba por Belcebú, ¿por quién los echarán sus hijos? ¿Por quién los echaban sus hijos? Porque ellos tenían lo que darán ese testimonio. ¿A qué hijos se estaba refiriendo? Bueno, los hijos de ellos, de los 70, los que el Señor escogió y los envió también a predicar su evangelio, que ellos vinieron contentos y diciendo que ciertamente hasta los demonios se les sujetaban. Entonces ya había ese testimonio de lo que ellos, de que ese poder del Espíritu de Dios también había sido manifiesto en ellos, y ellos le dijeron, pero también Jesús les dijo que sí, ciertamente, pero que si él por el poder del Espíritu Santo echaba fuera a los demonios, entonces ciertamente había llegado un reino más grande y poderoso a ellos. Es decir, había llegado un reino que quebrantó las tinieblas en ese lugar, pero ellos no lo podían entender. Jesús les está diciendo, entonces les dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y dice también que el que con él, entonces esa es la manera pues en la que Jesús pudo mostrar lo que hace la luz ante las tinieblas. Es un poder grande y poderoso, poder que se manifestó desde el Edén, amados. En el principio dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas predominaban en ese escenario. Dice que todo estaba oscuro, que no había forma de saberse, pero ahí mismo ya había el Espíritu de Dios, estaba allí. Dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, allí vemos cómo ese paraje que cuando nos ubicamos podemos entender que no había definición de nada, simple y llanamente que todo allí era oscuridad. Pues yo quiero que sepas, amado hermano, para que veas de qué se trata el Evangelio, que así como estaba la tierra en el principio, así son nuestras vidas antes de venir a Cristo. Antes de que viniera o antes de que Cristo venga a nuestras vidas están en ese mismo orden, desordenada y vacía, y las tinieblas son las que predominan. ¿Ves? Y eso, de esa manera podemos conocer un tanto más la verdad del Evangelio, o conocer el Evangelio, qué es lo que hizo el Evangelio en nuestras vidas. El Evangelio es la luz que ha venido a nosotros. El Evangelio es esa luz que alumbra y alumbrará por siempre, porque dice la palabra, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca más andará en tinieblas. Y esa es la verdad del Evangelio, la verdad que desarraiga las tinieblas, la verdad que quebranta las tinieblas, la verdad que
que quita el oscurantismo que puede haber en nosotros. La verdad es que hemos pasado de muerte a vida. Esa verdad que nos justifica, esa verdad maravillosa que se llama Jesús, que la conocemos por las Escrituras, y que cuando nosotros asumimos, entendemos la obra de Jesús en nuestras vidas, eso significa evangelio, y que el evangelio es vida, y vida en abundancia. Esa fue la vida abundante que Jesús vino a darnos, una vida totalmente diferente, que se vive un día a la vez. Entonces, esta es la verdad del evangelio. Hemos estado hablando, te estoy hablando en este día de esta verdad maravillosa que pone al descubierto al hombre que éramos, lo que había en nosotros. Pero hay una verdad maravillosa, y es que este evangelio no lo puedes vivir de la manera que tú lo quieras vivir. Porque es necesario, como lo he dicho en otras oportunidades, que este evangelio, teniendo continuidad en usted, amado oyente, te constituya, te crea, te forme como un hombre libre. Y ese hombre libre solamente puede ser en la medida, por ejemplo, voy a explicárselo de esta manera. Si usted cae en un charco, vamos a decir, en un pozo, en un pantanero, oye, estás de pantano, tú caíste en un pozo de pantano y bueno, entonces pides ayuda y y llega la ayuda y te sacan de ese pantano. Pero ¿cómo sale usted? O sea, no sales empantanado, hermano. O sea, cuando te sacan de allí sales empantanado. O sea, estás lleno todo tu cuerpo debe estar cubierto de pantano. ¿Por qué? Porque caíste en un tanque, en un pozo, pues, en una cisterna de pantano. Entonces, cuando te sacan de allí, debes de salir empantanado. Igualmente, si te caes en un pozo de leche, bueno, debes de salir blanco como la leche. Asimismo, nosotros estábamos en las tinieblas. Cuando fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, de las tinieblas, de la potestad, dice la palabra, fíjate que la palabra no dice reino, pero dice del gran poder, dice de la potestad de las tinieblas, ¿verdad? De la potestad de las tinieblas, y ahora sí te dice al reino de su amado Hijo. O sea, te sacó de un reino, de un poder, pero te trajo a un reino glorioso, a un reino de justicia, de amor y de verdad. Te trajo para que habitaras de otra manera. Ahora, ¿cómo, cuando eres trasladado, cómo, pregunto yo, cómo debemos de haber venido? Pues, si venimos de las tinieblas, lo más probable es que, aunque no sea bíblico y no sea el término, pero lo más probable es que hayamos venido entinieblados. Es decir, venimos justamente cubiertos de toda oscuridad, de todo oscurantismo, venimos cubiertos de toda maldad, de todas cosas, de todo aquello de lo que yo hacía, ¿verdad? Ahora, ¿fuiste trasladado? Sí, pero ahora tienes que darle progresión, ahora tienes que darle proyección en tu vida, ahora tienes que vivir conforme al orden que Dios estableció para aquellos que Él escogió. Ahora tienes que empezar a delastrarte, a despojarte de todas esas tinieblas que habían en ti, así como lo habían en mí, en todo lo que hemos venido de las tinieblas a la luz. Tenemos ahora que comenzar a desarraigarnos de las tinieblas, a entender que donde hay luz no hay oscuridad, que las tinieblas fueron quebrantadas en tu vida y que tu vida tiene que resplandecer ahora cada día más, y que esa luz ahora vino de una vez y para siempre, porque escrito está en la palabra: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y lo he dicho en otras oportunidades y lo vuelvo y lo repito hoy: es una aliación, es una unicidad. O sea, te hiciste uno, no hay manera de que usted pueda desligarse. Ya usted se fundió junto con el Señor en un solo espíritu. Y así tenemos que aprender a vivir. Pero eso también es por revelación. Porque el evangelio se conoce, se disfruta y se comparte. Así como lo estoy haciendo yo en este tiempo. Yo quiero que sepa, usted que me escucha toda la semana, usted que viene escuchándome, tal vez lo más probable es que lo hayas escuchado antes de mí. Es así, tienes que disfrutarlo, hermano. El evangelio es para disfrutarlo. Disfrutarlo es sanar. Disfrutarlo es sanar
Disfrutarlo es quebrar las tinieblas que habían en ti. Disfrutarlo es aplicar el evangelio cada día más a tu vida. Disfrutarlo es sanar las heridas del pasado, aquellas en las que viviste, aquellas cosas. Disfrutarlo es justamente limpiarte, delastrarte, despojarte de las tinieblas de las cuales estabas, de donde vivías, de donde estábamos, aquellas tinieblas de donde te sacó el Señor. Es de allí, eso es lo que significa justamente el evangelio. El evangelio es que en la medida que usted va aplicando evangelio a su vida, en la medida que vas entendiendo esta verdad, porque esta verdad es por revelación, en la medida que vas conociendo más de la revelación de Cristo, en esa misma medida usted va siendo una nueva criatura. Usted cada día más usted va trascendiendo. Usted cada día va emprendiendo más, usted va a habitar en otra dimensión, en la dimensión de lo espiritual, porque así está escrito. Cuando nosotros leemos en el capítulo 1 del Evangelio, en el capítulo 3 de Colosenses, la palabra nos pone en el conocimiento, en el capítulo, Colosenses capítulo 3, dice la palabra que en el 1 dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Y habla de la manifestación. Cuando Cristo a vuestras vidas se manifieste, entonces también vosotros seréis manifiestos con Él en gloria. Aleluya, qué bueno, bendiciones. Esta palabra nos pone en el conocimiento de saber que usted fue sacado de las tinieblas a la luz. Usted murió y resucitó. Usted es una nueva criatura. Si usted cree y eso se te ha revelado de verdad, de que usted dice que usted fue resucitado, y usted dirá, pero ¿dónde fui resucitado? Bueno, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 1, versículo 2 dice que nosotros, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces significa que si yo estaba muerto y Él me dio vida, significa que me resucitó. Porque es así como debemos entender, ¿ves? Porque de otra manera, ¿cómo lo hago? Pues, entonces la palabra dice, en el capítulo 2, versículo 1 de Efesios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Ok, pero ¿qué es ese acto? Si yo estaba muerto y Él me dio vida, ¿qué significa? ¿Será que no es una resurrección? Claro que me resucitó. Pues ahora Colosenses te invita a que si tú verdaderamente entendiste esto, ahora pues pon la mira en las cosas de arriba, ahora eres espiritual, ya no puedes seguir habitando con la conciencia terrenal, ya no puedes vivir más de la manera en que tú vivías anteriormente. Ahora tienes que darle capacidad, tienes que darle continuidad a Cristo en tu vida, y eso es lo que te va a ir deslastrando de tu vieja pasada de vivir, de tu vieja manera de vivir, que eran las tinieblas, porque estabas entiniblado. Dice que ahora formas parte de otro reino, entonces ahora tienes que empezar a delastrarte de ello, y eso es lo que hace el Evangelio. Esta es la verdad del Evangelio, nuestro programa que presentamos a ustedes todos los jueves y nos hace libres. Pero sobre esta libertad maravillosa vamos a seguir hablando en el próximo espacio. Vamos a ir a una pauta musical y enseguida regresamos.
su sangre derramó y con poder resucitó. El hombre Jesús fue y venció en la cruz y te dice: ven a mí, ven a mí. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Sanador, Redentor, fiel amigo. Eres el pan de vida, tú eres la verdad, eres el Rey de Reyes, eres el gran yo soy, tú eres el Mesías, eres Hijo de Dios, tú eres invencible, eres el vencedor, eres el pan de vida, tú eres la verdad, eres el Rey de Reyes, eres el gran yo soy, tú eres el Mesías, eres Hijo de Dios, tú eres invencible, eres el vencedor. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Mi eres el pan de vida, tú eres la verdad, eres el Rey de Reyes, eres el gran yo soy, tú eres el Mesías, eres Hijo de Dios, tú eres invencible, eres el vencedor, eres el pan de vida, eres el único camino al Padre, eres el único camino al Padre, tú eres el Mesías, eres Hijo de Dios, tú eres invencible, eres el vencedor. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Regresamos dándole continuidad a esta bendición maravillosa. Damos gracias al Señor por darnos la bendición divina, porque quiero que sepas, amado, que esto es una bendición de lo cual yo particularmente le doy gracias a Dios todos y cada uno de los días de mi vida, justamente por hacerme libre. O sea, por haber traído a mí esta verdad maravillosa que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, libertándome. Cuando les digo esto, les hablo porque vivo consciente de que es una libertad. Y vivo consciente de que la libertad es justamente la luz que ha venido a nuestras vidas. Que ahora nosotros podemos ver
a donde nosotros estábamos, podemos ver donde nosotros vivíamos. Ahora nosotros podemos de alguna manera entender y conocer, hablar, ver verdaderamente la circunstancia de vida en que nosotros teníamos. Nosotros, yo particularmente, pues, yo no dejo de darle gracias a Dios. Conocí al Señor a la edad de 40 y tantos años, 50 años, y quiero que sepan que cuando conocí al Señor, hoy por hoy le digo, como muchos tal vez de ustedes le dicen, Señor, porque tenía que pasar por tantas cosas para poderte conocer. Pero a mí más en el sentido de lo que yo viví, pues. Y yo me gozo cuando veo jóvenes hoy, que veo jóvenes con este evangelio, cuando veo remanentes, pues, del Señor ya entendiendo, hablando, sobre todo de dos cosas que son fundamentales, una sola cosa que es fundamental, que tienen el entendimiento ya, pues, está en su mente y en su corazón, el saber qué significa la luz y las tinieblas. Eso es fundamento. Cuando eso viene a nuestras vidas, lo demás nos es añadido. Y eso es lo que estoy tratando de hacer en este día, hablando de este fundamento maravilloso que es la luz y las tinieblas, de dónde venimos, de dónde estábamos y dónde estábamos ahora. Pero también sé que si usted no tiene el discernimiento, el entendimiento, si a usted no se le ha revelado, no se le ha manifestado a su vida lo que es la luz y las tinieblas, pues lamentablemente todavía usted va a seguir en tinieblas. Porque aún a mí, yo no soy perfecto y todavía reconozco públicamente que hay tinieblas en mí. Pero el Señor, el Dios Todopoderoso, los conoce y los sabe. Sabe que yo día a día trabajo en función para que las tinieblas sean quebrantadas. Pero si justamente todavía en mí se manifiesta algo de lo que adquirimos en Génesis 3, en el Génesis 3 del 1 al 6, cuando la incredulidad entró al hombre y dio al traste con la obra del Señor, entonces, si todavía en mí se siguen manifestando obras, y mire que todavía hay de ese estado, pues el Señor lo permite, que se manifiesten para que nosotros veamos la condición en la que aún nosotros estamos. Y este conocimiento es la que nos permite conocer y saber que necesitamos más de Cristo, más de su justicia, más de su amor, más de su luz. Necesito perdonar más, necesito olvidar más, necesito dejar atrás más, necesito reconciliarme con los míos, necesito reconciliarme con el mundo, con aquellos a los que de alguna u otra manera en mi pasada vida le hice daño, aquellos que todavía, aquellas cosas de lo que me hicieron, pero que todavía vivo precedido, es decir, me maltrataron, aquellos que me hicieron cosas, aquellos que me la deben y que todavía me la tienen que pagar. No, amado hermano, esa vieja, ese hombre murió y ese hombre muerto está, los muertos no salen, ese hombre tiene que estar muerto, ese hombre ya no, y eso es literal, eso no es que no, eso es simbólico, no, hermano. Si no hay un nacimiento espiritual, entonces nunca hubo una muerte espiritual. Y la palabra dice que el hombre espiritual murió. Entonces, si este hombre no murió, entonces tampoco es verdad que hay uno renacido. Entonces, porque ¿cómo vas a renacer si nunca murió? Entonces, la verdad del Evangelio nos pone al manifiesto esto. Por ejemplo, el escubrentismo en que se encuentra, el encubrentismo en que está el Evangelio. Voy a compartir con ustedes Segunda de Corintios 4:4, por ejemplo, dice, por lo cual, dice así, en el nombre de Jesucristo, pidiéndole al Señor que por su palabra, pues, le revele en este momento a usted que está escuchando y que usted pueda recibir de lo que Dios también así me ha dado a mí. Amén. Dice así, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, nos desmayamos. ¿Cuál es la misericordia? La misericordia de Dios para los hombres es Cristo, ¿ok? Y eso tenemos que aceptarlo así. La misericordia, Señor, ten misericordia. Ya la misericordia la envió. La misericordia es Cristo. Esa es la misericordia de Dios para los hombres. Entonces, dice el versículo 2, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia,
ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Ve? Esto es maravilloso. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, si yo tengo evangelio, pero sigo actuando de la manera que actuaba anteriormente, entonces el evangelio realmente en mi vida está encubierto. No se ha hecho realidad, no se ha manifestado, no hay nada nuevo en mí, no hay justicia, no hay gracia, no hay libertad, y yo sigo siendo un cautivo. Entonces eso es lo que está puesto de manifiesto. Si está encubierto, está encubierto. ¿Ve? Entonces, y dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, escucha bien, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Maravilloso. Entonces allí tenemos de lo que venimos hablando. Si no hay luz, si no hay resplandecencia, si no hay luz, no hay evangelio. Entonces el evangelio sigue estando encubierto en mi vida. Si yo sigo actuando de la manera que actualmente, pero digo gloria a Dios, aleluya, entonces todavía el evangelio para mí está encubierto, amado hermano, amado oyente, tú que me escuchas. En este tiempo, si yo no puedo manifestar, si en mí mismo no se manifiesta la luz, entonces es porque está encubierto el evangelio. Y usted me dirá, ajá, ¿y entonces en qué posición estoy yo? Bueno, en lo mismo que dice Romanos 8:8 y 8:9. Romanos 8:9 dice que los que son de la carne, Romanos 8:9, que nosotros no somos de la carne, si es que el Espíritu del Señor está en nosotros. Y si no, si el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Yo no estoy diciendo que usted no lo tenga, pero debería asegurarse de caminar en la dirección conforme a las Escrituras, de caminar y avanzar conforme a lo que las palabras están, a lo que las palabras nos está poniendo de manifiesto. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El 6 nos deja ya definitivamente lo que debemos entender. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el rey que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Cristo o en la faz de Cristo. Entonces aquí tenemos la explicación concreta y certera, correcta, y yo le invito a que lea este texto una y otra vez. Usted va a tener la misma revelación que tengo yo o que tuve yo y que han tenido todos y cada uno de aquellos que hemos podido leer allí. Necesitamos manifestar que el evangelio no está encubierto. Escuche bien, primeramente en nuestras vidas, porque usted no puede iluminar si no puedes haber recibido iluminación tú, mucho menos puedes iluminar hacia el exterior, hacia afuera. Y esto es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No es el caparazón, no es la forma como la gente me va a ver a mí físicamente. No, eso es como yo siempre digo, maquillaje. Eso es de adentro, es el hombre nuevo, el hombre de justicia, de gracia, el verdadero, el que está dentro de nosotros, el que fue restaurado, el que fue renacido, el espiritual, ese que aún está pequeño, pero que el Espíritu Santo de Dios tiene comunión con él. Entonces nosotros tenemos que aprender a manifestar a ese hombre. Ese es el del evangelio, ese es el de la gracia. Por eso decimos que el evangelio se conoce y se disfruta. El disfrute es lo que nos permite hacernos del evangelio. Cuando conocemos es que se nos abrió el corazón para que viniéramos a esta gracia. Pero ahora tenemos que disfrutarlo. ¿Qué vamos a disfrutar? Darle continuidad a la obra de Cristo en nuestra vida por el Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros. Porque Dios nos hizo templo, morada del Espíritu Santo, para que conforme a ello tengamos la fuerza, el poder, porque el Espíritu Santo vino para que el poder espiritual, el poder ilimitado de Dios, sea revelado a nosotros. Y con ese poder espiritual podamos quebrantar el yo, Satanás, al mundo, a la carne y al mundo.
¿Ok? Esos 4 elementos que son los que torpedean, que son los que se levantan, que son las barreras, que es lo que el enemigo usa consecuentemente para atropellarnos, para evitar que trascendamos. Entonces nosotros tenemos que caminar allí. Tenemos que aprender a vivir conforme a la luz. Tenemos que dejar las tinieblas atrás. Pero dejar las tinieblas es que la luz comience a resplandecer en nosotros. Si la luz no resplandece en nuestras vidas, entonces nosotros no podemos tampoco resplandecer para con los semejantes, los que están dentro de nosotros. Tenemos que aprender a dejar atrás nuestra vieja manera de vivir. Pero eso no es una cuestión impositiva, amado. Yo no te estoy hablando de nada que usted tenga que hacer con su fuerza. Esto no es con tus fuerzas, hermano. Es simple y llanamente viviendo conforme a lo que el Señor te está dando, conforme al ordenamiento, conforme al evangelio ordenado de nuestro Señor Jesucristo. Vivir el evangelio es vivir conforme al orden que el Señor ya nos dio, tener coinonía, armonía con el Espíritu Santo de Dios. Escuche bien, el Espíritu Santo Dios nos constituyó en templo, morada del Espíritu Santo de Dios. El propósito, para que pudiéramos hacer aquello para lo que fuimos escogidos. Pero no lo podemos hacer si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. No lo podemos hacer si el Espíritu Santo de Dios que vino a morar en nosotros no se revela, no se manifiesta. Sé que tengo el Espíritu Santo, pero sigo caminando como me da la gana de caminar. Sigo estructurado, sigue viviendo conforme todavía se muestra en mí mi viejo dogma, mi vieja forma de hacer las cosas. Yo conozco y conocía a un hermano que me decía, no, Dios no cambia a nadie. Bueno, yo hoy puedo decir que no, es verdad, Dios no cambia. Pero si usted tiene un encuentro con Dios, usted ha nacido de nuevo, usted no puede, bajo ninguna circunstancia, dejar de poder ser el mismo que era anteriormente. Yo soy testimonio de ello. Yo soy de los que predico, enseño, o cuando hablo de que detrás de cada Biblia, detrás de todo hombre con una Biblia, hay una historia. Y estoy plenamente consciente de ello, tomándome a mí por ejemplo. O sea, detrás de todo hombre, todo predicador, todo hombre que ande, no importa si nació en un hogar cristiano y desde temprano vivió consecuentemente como debe de ser, conforme a las enseñanzas, en su casa se vivió en justicia, haciendo lo correcto siempre delante de Dios y de los hombres. Entonces, aunque se haya vivido así, siempre, de alguna manera, estas personas pues tienen una historia, cualquiera que sea, esa misma puede ser su historia, su testimonio, su vida anterior, la vida que vivió, pero también porque pues tiene que haber el antes y el después, porque de otra manera, si no se vive de esa forma, entonces no se puede apreciar ni manifestar la obra de Cristo. Entonces esa es la verdad del Evangelio, esta verdad de Dios maravillosa que vino a nuestras vidas y que nunca más nos dejará estar sin fruto. Yo vivo consciente de ello y por eso pues cuando hablo tomándome el Evangelio que yo enseño a través de esta verdad del Evangelio. Es una verdad que a mí me transformó, porque esta verdad maravillosa la conozco hoy y sé que es por revelación. Entonces vino la revelación de Cristo a mi vida, porque Dios así en su tiempo, pues en el tiempo que debí conocer, se permitió revelármela. Y vino esta verdad maravillosa, pues, y ya nunca más salí de él. Entonces, dice la palabra, pues sí, pues, habéis resucitado, y ya dije y expliqué cómo es ese acto. Entonces, busca las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Dice que pongamos la mira. Mira es ese instrumento de precisión para no perder el tino, el objetivo. Es decir, que vivamos consecuentemente viendo lo espiritual, tomando las cosas, o sea, siempre concentrado, centrado en Cristo, en lo espiritual, no en lo terrenal, viendo pues lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Eso es lo que nos está hablando la palabra. Entonces, yo particularmente, pues esa es la verdad del Evangelio, esa verdad de Dios que ha venido a nuestras vidas, esa verdad de Dios que salva, esa verdad de Dios que nos hace justicia. Y dice la palabra que cuando nosotros vivimos de esta forma, la palabra dice que cuando nosotros vivimos de
de esta manera, dice que nosotros podemos, cuando viendo las cosas que no se ven, nosotros trascendemos. Lo dice 2 Corintios 4:18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿no? Entonces, cuando nosotros centramos nuestro corazón en las cosas de arriba, nosotros trascendemos. Es decir, dejamos de vivir en lo elemental para comenzar o desarrollar nuestra vida donde estamos llamados a desarrollarla, que es en lo trascendental. Es decir, lo elemental, dejando de ver las cosas, no viendo nosotros, cuando dice, no viendo nosotros las cosas que se ven, ahí nos está hablando, las cosas que se ven son en lo elemental, es decir, el mundo, las cosas que se manifiestan ante nuestros ojos, ante los ojos del mundo, de los hombres, que ellos pueden ver. Para nosotros hay algo mucho mejor. Para nosotros está el que podamos ver trascendentalmente, viendo las cosas que no se ven, teniendo las respuestas por adelantado, la pragmatización del reino que comienza a mostrarse a nosotros. Para nosotros no hay secreto, porque así está escrito. La palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Nos está hablando plenamente de un ámbito espiritual. Evidentemente que el que vive así, vive en la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos. Solo que esa vida abundante la vivimos de esta manera, lo vivimos en lo trascendental y no en lo elemental. Entonces, esta vida abundante la vivimos cuando nosotros centramos nuestro corazón en Cristo, y entonces comienza a revelársenos todo aquello que Dios dispuso para nosotros y habitamos conforme a ese orden maravilloso. Entonces, esa vida abundante la vivimos un día a la vez. La vida abundante que Jesús vino a traernos no es un estilo, no es una forma, no es una manera. No, amado, es una vida nueva. Una vida que se vive un día a la vez. Amén. Esa vida que nos va llenando de su gracia, de su justicia, que nos hace ser sus testigos en todo y cada uno de los lugares donde estemos. Esa vida abundante en la que nosotros, bajo su dirección gloriosa, la dirección del Espíritu Santo, podemos dejar atrás, podemos perdonar, podemos pasar por alto, podemos olvidar. Amén. Esa es esa vida nueva, esa vida de gracia, justicia, amor y verdad. Pero sobre esa nueva vida y sobre todo y sobre el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, le estaremos hablando en el próximo programa. De esta manera, pues, hemos llegado al final de su programa, La Verdad del Evangelio. Desde ya los invitamos para el próximo jueves, cuando estaremos de vuelta con ustedes, si Dios nos lo permite, por aquí, por Radio Tiempo 1200 AM. Estuvimos acompañándoles en la dirección general, el pastor Andrés Noguera. En la coordinación general, licenciado Oliver Noguera. En el control técnico, Fabián Talero. Y quien tuvo el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes, su amigo y hermano, el pastor Henry Antune. Así que la cita es para el próximo jueves, a la misma hora, por acá, por Radio Tiempo 1200 AM. Bendiciones. Le pedimos al Señor que bendiga la vida de todos y cada uno de los que han tenido a escuchar, que esta palabra plene sus vidas desde hoy y para siempre, que el Espíritu Santo de Dios sea revelado y manifestado cada día de su vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes.